Saludos, muchas bendiciones para todos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Reciban todos un abrazo de lo más profundo de mi corazón. Todos los congregantes de la Iglesia Evangélica Pentecostés Anunciadora de Sion, Avenida 5 de Julio, y a todos los que nos pueden observar a través de las redes sociales que se han convertido en estos tiempos, en pleno siglo XXI, en una vía de escape y en una vía de reproducción, en una vía de comunión, en una vía donde podemos conectarnos unos con otros de diferentes países, de diferentes estados, diferentes lugares. Allí llegan las redes sociales para que nosotros podamos tener ese contacto, que hoy más que nunca, en medio de toda esta situación adversa que se atraviesa, necesitamos poder estar conectados y comunicados. Hoy quiero compartir una palabra para todos ustedes, primeramente para mí como predicador y para todos ustedes, basado en el libro de los Salmos, capítulo 103, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Quiero hablar unos minutos de un tema que he titulado No olvides los beneficios de Dios. El ser humano, dentro de todas sus capacidades que tiene, que Dios nos ha dotado, tenemos la capacidad de almacenar y guardar en nuestro cerebro los recuerdos de todas las cosas que hemos vivido desde nuestra niñez hasta nuestra adultez. Como seres humanos vamos recopilando información durante tanto tiempo de los momentos buenos, de los momentos no tan buenos, de las circunstancias donde reímos, de las situaciones donde lloramos, donde tenemos que hablar muchas veces desde la distancia, otros desde muy cerca, pero siempre guardando y recopilando toda esa información que tenemos guardada en nuestro cerebro. A medida que pasan los años, hay muchas cosas que tratan de condicionar los recuerdos, la experiencia acumulada a través del tiempo, y dentro de todas esas cosas guardamos como cristianos las bendiciones, los milagros, las manifestaciones que el Dios del cielo permite que sucedan dentro de su pueblo de manera consecutiva. Nosotros que tenemos años sirviéndole al Señor en cada servicio, en cada reunión, en cada culto, vemos cómo se manifiesta el poder de Dios de una manera sobrenatural. Vemos cómo Dios sana a los enfermos, cómo Dios salva a los que están perdidos, cómo Dios liberta a los oprimidos por el diablo, cómo Dios transmite bendición y fortaleza a su pueblo en medio de las adversidades. El tiempo pasa, la vida continúa, y muchas veces en el transcurrir del tiempo hay muchos enemigos de las cosas buenas que guardamos dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser, que la tenemos como experiencia y que en los momentos más adversos de nuestra vida las tomamos como referencia para recuperar fuerza, para levantarnos y estar en pie frente a las dificultades. El tiempo es uno de esos factores que muchas veces, por hacerse tan largo el tiempo, hay muchas cosas que se nos olvidan que Dios hace por nosotros. Pero también la duda es un enemigo 100% de esos recuerdos maravillosos que el Dios del cielo ha permitido en nosotros, de esas experiencias espirituales. Pero también las circunstancias, las adversidades, muchas veces generan el miedo, el terror, y que se invade el corazón del ser humano y trae como consecuencia que comienza a claudicar entre dos pensamientos: si se mantiene todavía creyendo, si no se mantiene creyendo, si se debe mantener en el mismo lugar, si se debe mover, si debe dar un paso hacia acá o hacia allá. Hay un conflicto interno que se genera dentro del ser humano cuando el miedo y el terror lo invade en su mente. Hoy la palabra de Dios nos dice que no nos olvidemos de los beneficios de Dios. ¿Saben ustedes que Dios sigue siendo el mismo? La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
Es decir, que el mismo Cristo que predicamos en el 2015, en el 2016, en el 17, en el 18 y aún el 19, que no fue un año tan sencillo y tan fácil, es el mismo Cristo del año 2020. Es el mismo Cristo de este año, es el mismo Dios que nos encamina por estas vías que muchas veces creemos que tal vez no hay salida, pero allá al final del camino, allá al final por donde vamos caminando, siempre está una puerta, siempre está una vía, siempre está Dios esperándonos con sus brazos abiertos. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios es inmutable en su ser, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. El que cambia es el hombre cambia de parecer, el hombre cambia de pensamiento, el hombre cambia hasta de estado de ánimo, pero Dios sigue en el mismo lugar, en su trono, y desde su trono observándonos para ver cuál es nuestra actitud frente a las adversidades. El salmista David escribe el Salmo 103 y hace un llamado. A pesar de que él espontáneamente está bendiciendo a Dios, agradeciendo, pero nos llama a la reflexión a través de este salmo y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es lo primero que hoy quiero puntualizar y que quede grabado en la mente de cada uno de ustedes, que no se nos debe olvidar que día a día debemos, escuche bien esta palabra, debemos bendecir el nombre de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. No importa por donde estemos atravesando, no importa la circunstancia, las vicisitudes, los problemas, las amenazas, los atropellos, las enfermedades, los síntomas, cualquier cosa, en la boca de aquella persona que está agradecido con Dios debe existir una alabanza para que bendiga el nombre del Dios que te ha llamado. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nosotros sabemos que servimos al Dios por excelencia. Tenemos un Dios grande en los cielos, un Dios que responde, un Dios que ve, un Dios que abraza, un Dios que siempre tiene una palabra de restauración, un Dios que nos rescató del mundo, un Dios que visita los hogares, un Dios que nos conoce cuando estamos tristes, un Dios que conoce nuestras necesidades, un Dios que está completamente dispuesto a ayudarte en medio de la peor circunstancia que estés atravesando en tu vida. Ahora bien, el salmista David especifica algunos detalles muy claros aquí como propósito que deben generar esa inquietud, esa necesidad de bendecir a Dios. Hay unos motivos que nos llevan a bendecir al Señor de manera espontánea. Dice: no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Saben ustedes cuántos beneficios nosotros hemos recibido de Dios durante tanto tiempo? Y que muchas veces en el momento que llega el mal, muchas veces en el momento que llega la adversidad, muchas veces en el momento cuando no hay alimento, cuando las enfermedades atacan, cuando hay pronóstico contrario, nos olvidamos de todo esa cantidad de beneficios que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido bueno con los apureños, Dios ha sido bueno con los venezolanos, Dios ha sido bueno con el mundo entero. Pero llega la oportunidad del aprieto, llega la oportunidad de la amenaza, llega la situación de las adversidades y entonces comenzamos como a titubear y a desvanecernos frente a las adversidades. El salmista David dice aquí en el texto 3, dice: Él, hablando de Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Eso es uno de los primeros beneficios que hemos recibido de parte de nuestro Dios, el perdón. Hoy por hoy Dios está dispuesto a seguir perdonando. La sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, está viva, es eficaz y está dispuesto a seguir lavando, a seguir limpiando a toda aquella persona que venga humillado delante de su presencia. ¿Saben ustedes una de las cosas que Dios está pidiendo hoy a los venezolanos, a los colombianos, a los hondureños, a los de Guatemala, a los norteamericanos, a los europeos, en todo el mundo, en medio de esta adversidad? Humillación y arrepentimiento. Ahora bien, es posible que alguien diga: yo no voy a tomar el camino del arrepentimiento y de la humillación, porque después van a decir que lo que estaba lleno de miedo, que era por el virus, que era por este otro. No, yo voy a esperar que todo esté bien. No esté esperando el tiempo que transcurra, que pase. Hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano. Y Él está dispuesto hoy día a perdonar
no solamente al descarriado. El descarriado tiene que levantarse y buscar a Dios, pedirle el perdón a Dios, y estoy seguro que Dios te lo va a dar donde quiera que te encuentres, en la sala de un hospital, en tu casa, en el trabajo, allí en medio de tu familia. Arrodíllate frente a Dios, pídele perdón a Dios, y estoy seguro que Dios va a perdonar tus pecados. Hay gente que cree que Dios pondera los pecados para ver cuál perdona y cuál no perdona. Déjame decirte que Dios perdona todo tipo de pecado que hayas cometido durante toda tu vida. Dios está dispuesto hoy a perdonarlo. Recuerden ustedes esa palabra que está en Crónicas 7:14, cuando dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y lo primero que Dios hace es perdonar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es el que genera los juicios de parte de Dios sobre la raza humana. Es el pecado el que ha dividido al hombre de Dios. Es el pecado que generó la muerte. Es el pecado que generó las enfermedades. Es el pecado que trajo ruina espiritual y ruina material al ser humano. Es el pecado que te ha separado de Dios. Y la Biblia dice en el día de hoy que Dios es quien perdona todos tus pecados y todas tus iniquidades. Pero también dice la palabra de Dios aquí que es el que sana todas tus dolencias. Hay muchos de ustedes que me están observando, que me están oyendo, que han sido protagonistas de los milagros de Dios, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios ha hecho por tu vida, cómo Dios ha sanado a tu hijo, cómo Dios ha sanado a tu hija, cómo Dios ha restaurado tu matrimonio, cómo Dios ha levantado tu empresa, tu negocio, cómo Dios te sanó del cáncer, cómo Dios te libertó de un aguijón en tu cuerpo, cómo Dios sanó tus huesos. Entonces podemos determinar hoy que Dios es el que sana toda tu dolencia. Déjame decirte que Dios no clasifica las dolencias para manifestarse. Dios sana todas tus dolencias. Cada vez que oro a Dios por esta situación que está atravesando al mundo, le pido a Dios que sople de los cuatro vientos y que este virus maligno, pestilente, aguijón, comience a retroceder y se ha llevado a los infiernos de donde él pertenece, porque no pertenece a la raza humana, no pertenece al hombre, no pertenece a la mujer, no pertenece a nuestro mundo, y estamos orando para que Dios disipe toda adversidad. Cree que Dios está dispuesto a seguir sanando todas tus dolencias. Dice la palabra en el texto 4, es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Saben ustedes cuántas veces hemos andado en valle de sombra o de muerte? Muchas veces. Pero la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Saben ustedes cuántas veces Dios te ha librado de un accidente y llegas tranquilo a la terminal para donde vas? Llegas tranquilo a tu casa. ¿Saben ustedes cuántas veces Dios te ha librado de ser atracado, de ser secuestrado? ¿Sabes tú cuántas veces Dios te ha librado de un accidente en tu casa, con el gas doméstico de la casa, con cualquier circunstancia, con un alimento que te come y no nos damos cuenta, y Dios nos ha librado? Y hoy Dios está dispuesto a librarte, venezolano. Hoy Dios está dispuesto a librarte, apureño. Hoy Dios está dispuesto a librarte, hijo de anunciadora de Sion el Recreo. No temas. Siempre cuando Dios se ha dirigido a su pueblo, le dice: no temáis ni tengáis miedo. Hoy más que nunca nosotros, los predicadores, levantamos la voz con voz en cuello y declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, que Dios nos libra nuestra vida del hoyo de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también la palabra: el que te corona de favores y misericordia. Aquí los únicos coronados en esta tierra son los seres humanos. Toda aquella persona que ha recibido a Cristo, todo hombre, toda mujer que es la creación perfecta de Dios, Dios está dispuesto a coronarnos de favores y de misericordia. Deja esa mentalidad de cataclismo, deja ese espíritu afligido, lleno de ansiedad, allí arrinconado. Declara la victoria. Levántate en tu casa, camina por los pasillos de tu casa, camina a la sala de tu casa, camina en tu habitación con las manos en alto y recita esta palabra que dice: Dios hoy me corona de favores y de misericordia. Usted que está pensando en alimento, usted que está pensando que no puede salir porque no están restringidas las normativas que establecidas para la ciudadanía, hoy Dios te dice: no temas, yo estoy contigo y estoy dispuesto a pelear por ti. Estoy dispuesto a derramar mis favores y mi misericordia
por tu familia, por tus hijos. La Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada día. Y Dios hoy más que nunca está dispuesto a favorecernos con su amor, con su paz y con su misericordia. Dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Ese es el texto final de la meditación del día de hoy. Dios hoy más que nunca está esperando a un hombre, a una mujer que se levante de su cama con buena cara, que se levante con pie firme, que se levante a creerle, que se levante a pensar en positivo, saturado de la fe y la esperanza. No es positivismo, es la fe de Dios, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Yo quiero concluir en el día de hoy con una pequeña anécdota para que ustedes vean la necesidad que tenemos de vivir enfocados en Dios. En una oportunidad hubo una familia que vivió en una zona rural. Los niños estaban pequeños cuando decidieron mudarse a la ciudad. Al momento que se mudan a la ciudad, por supuesto, como toda familia, se llevaron los recuerdos, se llevaron todas aquellas imágenes bonitas del campo, los animales, la vegetación, aquella casa hermosa que los abrigó durante tanto tiempo, aquella humildad que los caracterizaba, aquella sencillez allí en aquel campo tan hermoso con el canto de las aves, aquella comunión tan estrecha. Se llevaron todos esos recuerdos y se fueron a la ciudad buscando tal vez la mejor escuela, el mejor liceo, la mejor universidad. Los padres pensando darles un futuro a sus hijos prometedor y que vivir en la ciudad les permitiera tener acceso a los servicios públicos y tener acceso a muchas cosas que muchas veces en el campo se dificulta que la tengamos. Pasó el tiempo, los hijos crecieron, se casaron, se fueron todos a hacer su vida y a formar su familia. Los padres quedaron allí en la casa y a través del tiempo partieron de esta tierra. El hijo mayor, después que sus padres parten, después que había acumulado cierta cantidad de dinero y que podía comprar una propiedad, dijo: yo quiero comprar una propiedad para asegurarle el futuro a mis hijos. Y se fue a conversar con algunas personas que vendían casas, que vendían terrenos, que vendían propiedades, y se consiguió con uno que le dijo: yo te voy a mostrar una, te voy a llevar a un lugar. Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar, que te va a gustar. Se montó en el vehículo con aquella persona y comenzaron a transitar, pero aquel hombre lo que sí notó fue que desde el momento que tomaron la dirección para ir a aquel lugar, para obtenerlo, para verlo, para negociarlo, para comprarlo, se dio cuenta que ese camino él lo conocía. Se dio cuenta que muchas veces había pasado por allí. Se dio cuenta que tenía mucha relación con su vida. Pero él dejó que aquel hombre siguiera corriendo allí en su carro para llegar al lugar. Cuando llegó al lugar, se estacionó frente a un fundo, frente a una casa, ahí en el campo. Y cuando llegó a aquel lugar, cuenta la historia de que este hombre se bajó como asombrado, se bajó entre alegre y triste, preocupado, emocionado, con muchos sentimientos encontrados en su interior. ¿Y por qué le estaba sucediendo esto? Porque sencillamente la casa donde lo habían llevado era la casa donde pasó su infancia. Fue la casa donde nació. Fue la casa donde vivió con sus padres. Fue la casa donde se levantó hasta cierta edad con sus hermanos. Y cuando él llegó a aquel lugar, no le dijo nada al chofer, sino que comenzó a caminar la casa, a caminar aquel campo, y comenzaron aquellos recuerdos a revivirse dentro de él y a vivir aquellas emociones tan lindas, aquellos recuerdos tan preciosos. Y cuando estaba dentro de aquella casa, oró a Dios y le preguntó: Señor, ¿por qué has permitido que yo venga a este lugar? ¿Por qué me traes aquí de nuevo? Oyó la voz que le dijo: porque yo quiero recordarte de dónde tú saliste y para que nunca se te olvide de dónde yo te saqué. Hoy más que nunca, Dios está esperando de nosotros. Escucha bien. Dios está esperando de nosotros la mejor actitud. Dios está esperando de nosotros un carácter que se formó durante tanto tiempo. No habíamos atravesado estas adversidades
hoy la estamos atravesando. Y Dios está esperando el mejor comportamiento del creyente, que los creyentes sigamos orando, que los creyentes sigamos reuniéndonos en nuestras casas, que los creyentes sigamos creyendo en ese Dios que nos llamó, que nos perdonó, que nos ha sanado, que nos ha bendecido, que nos ha librado. No dudes de la benevolencia de Dios, no dudes del propósito de Dios, no dudes de los planes de Dios, porque si algo está firme hoy más que nunca es la palabra que Dios ha declarado sobre nosotros. Si tú tienes palabra de Dios sobre tu cabeza, levanta la voz en esta hora y declara la palabra, levanta tus manos. Si tú tienes palabra de Dios, como lo dijiste durante tanto tiempo, que Dios te había llamado, que Dios tiene propósito contigo, yo te pido que te levantes en este día, que declares la victoria. Proclama la sanidad para Venezuela, proclama la sanidad para Apure, proclama la sanidad para el mundo, porque vienen momentos de glorias y de victoria. El mismo Dios que había dicho que venían tiempos difíciles para nuestro país, el mismo Dios que nos decía que compráramos alimentos, el mismo Dios que nos decía que nos preparáramos porque íbamos a pasar por un desierto. Yo recuerdo que a través de los mismos vasos, a través de los mismos profetas, a través de los mismos templos, allí en esos templos se oyó la voz que dijo: pero yo los voy a guardar, yo los voy a librar, porque los voy a preservar para un avivamiento que se avecina. Hay quienes creen que ya el avivamiento pasó, hay quienes creen que ya no va a haber avivamiento por esta circunstancia que estamos viviendo en los actuales momentos. Hay quienes el diablo le ha matado la fe y la confianza. Hay quienes el enemigo los ha puesto a dudar y no creen que va a haber un avivamiento en Venezuela. Claro que sí lo va a haber. Primero teníamos que atravesar este desierto y después de este desierto nos vamos a conseguir con oasis de bendición, donde vamos a respirar con libertad, donde vamos a caminar por las calles de Venezuela con libertad, donde vamos a caminar otra vez aquí en nuestro Apure con libertad, donde vamos a comprar con abundancia, porque Dios lo ha determinado así. Te dejo esa palabra en el día de hoy. No te olvides de los beneficios de Dios, no te olvides de la palabra que Dios te ha entregado. Que Dios te bendiga, Apure, que Dios te bendiga, Venezuela, que Dios bendiga a los venezolanos en el mundo, que Dios los proteja y los cobije debajo de sus alas. Muchas bendiciones para todos, mucha paz.